Buenas tardes a todos y todas. Les quiero dar la bienvenida a esta cuarta sesión del coloquio de investigación de Historia del Arte, en el umbral del arte, 4 ingresos a la Bienal de Artes Mediales, organizada por el Departamento de Arte y el Centro de Estudios Mediales de la Universidad Alberto Hurtado, el Museo Nacional de Bellas Artes y la 15ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, Chile, junto con la Corporación Chilena de Video. Antes de comenzar, quería agradecer a los equipos de producción que han hecho posible este coloquio, a Bárbara Pifre, a Pablo Fante, Luis Hermosilla y a los equipos de la Bienal y del museo que han colaborado en que esto pueda resultar. Estamos ya en la última de 4 sesiones con la que cerramos este coloquio y les presento a continuación a quienes participarán en esta mesa. En primer lugar, Francisca García, investigadora, ensayista y docente, profesora asociada del Departamento de Artes Visuales de la UMCE en Santiago, cuya investigación interdisciplinaria pone su foco en archivos, intermedialidad y arte contemporáneo desde la perspectiva de los estudios culturales, y quien ha escrito sobre el trabajo artístico y curatorial de autores chilenos del exilio y la diáspora, así como textos teóricos sobre investigación artística y pedagogías críticas. Éric Boulot, cineasta y teórico, quien ha publicado varios libros sobre cine, entre ellos El cine es una invención post-mortem, 2015, Fotogenias y paradojas, 2018, Salir del cine, 2019, y Cine de lo posible, en este año. Actualmente da clases de cine en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bourges, en Francia. Y por último, yo mismo soy Fernando Pérez Villalón, director del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, escritor y autor de un ensayo sobre Raúl Ruiz y Juan Downey, entre otras cosas. Veremos a continuación un breve video que está destinado a dar una idea de la obra sobre la que hablamos hoy, para quienes no han tenido todavía oportunidad de verla, aunque recomendamos encarecidamente que la visiten en el Museo de Bellas Artes. Este video fue montado por Pablo Fante, quien agradezco nuevamente, con guión de Francisca García y yo mismo. Adelante entonces, por favor, con el video. Raúl Ruiz es conocido principalmente como cineasta, pero exploró también otros medios como la literatura y las artes visuales, con al menos 3 instalaciones: La expulsión de los moros en 1990, Todos los males del mundo en 1992 y La vida es sueño en 1993. Todos los males del mundo fue montada por primera vez en el Centro de Arte Le Crédac en París, con el título 139 Usted está aquí, en el marco de una exposición colectiva curada por Madeleine Van Doren. La propuesta de Ruiz consiste en una alegoría visual a partir de una frase extraída del pensamiento 139 de Pascal, titulado Divertimento. Todos los males del hombre provienen de una sola cosa: no ser capaz de quedarse quieto en una pieza. Esta instalación fue montada por segunda vez en 1996 en la Exposición Internacional Salón de Espejos, Arte y Cine desde 1945 en el Museo de Arte Contemporáneo MoCA de Los Ángeles, California, con el mismo título que recogimos para la reposición actual. La Bienal de Artes Mediales propone ahora, en el Museo Nacional de Bellas Artes, una reconstrucción aproximada de la instalación original a partir de la investigación de archivo llevada a cabo por Francisca García, de Chile, y Éric Boulot, de Francia. Pese a la recepción crítica creciente de la obra del cineasta en la actualidad y a la restauración de algunas de sus películas del llamado período chileno, hasta 1973, su actividad en el campo del arte contemporáneo es menos conocida. Esta reposición presenta una práctica artística en los bordes del cine que se concretó en un contexto de exploración intensa de la relación entre cine y arte contemporáneo a nivel internacional. Las piezas de la instalación han desaparecido o simplemente no se han conservado, y sabemos que en términos generales las instalaciones fueron para Ruiz el soporte de un trabajo de improvisación que sigue siendo difícil de reconstruir. El Centro de Arte Le Crédac en París ocupa en 1992 un edificio que fue anteriormente una sala de cine. De esta memoria material se ocupa Ruiz al diseñar su instalación, que significa una iglesia que se confunde con una sala de cine. Así los espacios con sus usos se metamorfosean, construyen umbrales o zonas de tránsito entre diferentes realidades.
Al fondo de la sala se proyecta un film en 16 milímetros, hoy perdido, por lo que se filmó una nueva versión para este montaje, protagonizado por un sacerdote cuya mirada esquiva la cámara. A intervalos, el film se apaga para dejar ver una pintura con el posible autorretrato del pintor renacentista Rogier van der Weyden. En el resto de la sala, hileras de celdas flanquean el espacio central, como pequeñas habitaciones que significaban dormitorios y salas de trabajo con objetos y decorados. El espectador solo puede ver su interior a través de rendijas en forma de cruz, asomándose a estas celdas como un voyeur, cuya mirada vagabundea por estos cuartos como si fueran escenas de un film. La oscuridad de la sala central se interrumpe solo por la proyección del film y por la iluminación interior de las celdas, filtrada por las rendijas. En una sala adyacente se proyecta otro film sobre una cama en el que se muestra la imagen de un hombre acostado. El título de la reposición de esta instalación de Ruiz en la Bienal propone anclar esta pieza artística con el presente contemporáneo de nuestros encierros y confinamientos recientes. El doloroso aburrimiento al cual apela Ruiz en esta instalación puede consistir también en un tipo de apología del viaje interior de cada uno, la urgencia del cese y descanso de las demandas insistentes de la vida cotidiana. Estas celdas se nos presentan hoy como una alegoría del confinamiento de nuestros cuerpos, producto de las políticas sanitarias que impiden la posibilidad de tocarnos. Enfatizamos también todas las celdas biopolíticas, el control que las tecnologías ejercen sobre nuestros cuerpos. En este sentido, los objetos de ayer se actualizan hoy en los aparatos cotidianos, laptops, sobre todo el smartphone e Internet como la gran celda. Buenas tardes de nuevo. Antes de dar la palabra a Francisca García, presento a Sandra Catino, que también es parte de la mesa. Mil perdones por el olvido. Sandra Catino es historiadora del arte y directora del Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado, autora del libro Mirar de lejos, Descripciones, y en sus investigaciones aborda los imaginarios y dispositivos visuales vinculados a la memoria y la proyección del Renacimiento, manierismo y barroco en Latinoamérica. Eso faltaba entonces. Adelante, Francisca. Gracias, Fernando. Bueno, los saludo a todos. Buenos días, buenas tardes ya, colegas, a todos los que nos están escuchando. Le agradezco a Fernando la invitación de este coloquio, al Departamento de Arte, a Ana María Risco, a todos los colegas que han estado en diálogo durante este año. Bueno, yo voy a presentar un poco lo que ha sido la génesis de esta investigación, que da paso, ¿no es cierto?, a la reposición de la instalación Todos los males del mundo en el museo, en el marco de la Bienal. Es importante decir que se ha tratado de un trabajo colaborativo, en donde yo bueno, he trabajado con Eric Buló, ¿no es cierto?, aquí presente, como una co-investigación, que nos ha permitido levantar documentos, ¿no es cierto?, y antecedentes y testimonios, tanto en Chile como en Francia, y que luego, ¿no es cierto?, la producción de la Bienal hace este ejercicio de reposición, bueno, habría que felicitar, quedamos como muy contentos, ¿no es cierto?, con ese trabajo. Y bueno, voy a compartir pantalla. La idea es que podamos repasar algunos ejes, o sea, voy a organizar mi comentario en función de estos 4 nudos, pero solamente creo que voy a pasar por encima de estos problemas, con la idea de que podamos tal vez dialogar más tarde, y creo que tampoco va a haber tiempo de desarrollar mucho, pero bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, está el tema del archivo en sí, el archivo Ruiz. ¿No? Me imagino que se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, lo que estamos... Perfecto. Así, a modo un poco de crónica de esta investigación que parto desarrollando a fines del 2018, comienzos del 19, en el archivo Ruiz Sarmiento, ¿no es cierto?, que es el archivo que se ha constituido aquí en Viña del Mar, a propósito de la iniciativa de Bruno Cunio y Valeria Sarmiento. Cuando comienzo a investigar en ese archivo, me encuentro con que ya el archivo ha hecho algún tipo de ordenamiento en función de la práctica de instalación en la trayectoria de Ruiz,
Y yo empiezo a despejar, ¿no es cierto?, algunos, o a organizar, digamos, a partir de los criterios que ya de clasificación, que un poco ya están dados por el archivo mismo. Entonces tenemos acá dos imágenes que remiten a esta instalación que hoy día estamos viendo en el Museo de Bellas Artes. En primer lugar, había una funda, ¿no es cierto?, como dice ahí, con un dossier de fotocopias de prensa, de lo que había sido una instalación en el CREDAC, en París, el año 92, bueno, por supuesto prensa en francés, ¿no es cierto?, que remitía principalmente a esta exposición colectiva y no tanto a la instalación que en ese momento, ¿no es cierto?, se presentó de Ruiz, que se llamó 139, Usted está aquí, en español. Por otra parte, ¿no es cierto?, en otro cajón, digamos, de este archivo aparecía otra carpeta con un cuaderno de Ruiz fotocopiado del año 96, que daba cuenta de algunas notas y dibujos, bosquejos, ¿no es cierto?, de otra instalación que se llamó Todos los males del mundo, o All the Evil in Men, que se presentó en Estados Unidos, en el MoCA, en Los Ángeles. Eh, bueno, entonces, mucho partió siendo esto, además de otras instalaciones y otros documentos que estaban ahí en el archivo, y en un principio nos demoramos mucho, o me demoré mucho en constatar que efectivamente se trataba de dos instalaciones, o sea, de que estas dos instalaciones, que aparentemente distintas, eran en realidad una reposición, la de MoCA 4 años después. Pero también me fui dando cuenta a partir de los documentos de esta instalación y de otras, de que había ahí también un concepto de instalación, o digamos una noción, una comprensión de la instalación que desarrolló, digamos, Ruiz, ¿no es cierto?, en su trayectoria, porque, bueno, la instalación como un formato abierto, ¿no es cierto?, de producción artística, en Ruiz era una oportunidad, ¿no es cierto?, no solamente para presentar una investigación, sino para intervenir un lugar. Y yo creo que eso queda como bien claro en función de todas estas reposiciones que se hicieron de esta y otras piezas, en función de empiezan a aparecer los diálogos que el mismo Ruiz plantea, ¿no es cierto?, con los espacios expositivos, con las características propias de los museos donde él trabaja, en este caso en Le Credac, o luego en el MoCA en Los Ángeles, pero también hay otros trabajos en Estados Unidos que también conforman un capítulo importante. Entonces, como esta idea de ocupar el museo y hacer instalaciones situadas, ¿no?, que no solamente dialogan con el espacio expositivo, sino que también con los contextos culturales, idiomáticos, académicos de los lugares donde él presenta. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de toda esta revisión de documentos, empieza a levantarse también una comprensión de instalación, de tipo nómade, situada, ¿no es cierto?, sin que el propio Ruiz se refiera en tantas ocasiones directamente a este formato. Es decir, que hay algunas entrevistas, ¿no es cierto?, donde pudimos conocer de parte suya directamente lo que las posibilidades que a él le abría el formato de instalación en función de lo que ya había hecho en cine, ¿no es cierto?, pero en esta lectura, digamos, como esta constelación documental, podemos nosotros inferir, ¿no?, como cierta poética o ciertos antecedentes. Bueno, dicho eso, a continuación creo que fue el catálogo del MoCA, desde el 1996, el que de alguna manera es la clave que nos permite, porque aparece allí una descripción muy detallada de la presentación de 1996, la que nos permite entonces concluir de que se trata de la misma pieza, ¿sí? Es un catálogo de la exposición Hall of Mirror, que se puede encontrar, digamos, que es posible acceder en internet, y que cuenta con un texto del curador, en inglés también, en donde detalla como fielmente todos los componentes de esta instalación, y incluye incluso fotos de la exposición del 92. Eso como a nivel contextual, ¿no es cierto?, de cómo se inicia entonces el trabajo con estos documentos. Y ahí debo decir, bueno, acá está presente Eric, ¿no es cierto?, mi colega en este desarrollo, con quien empiezo entonces un diálogo, entendiendo de que había una documentación o un registro que no estaba en Chile y que probablemente podíamos encontrar en París, y nuestro diálogo ha sido muy fructífero, ¿no es cierto?, en levantar esa documentación faltante, si es que, bueno, todos estos vacíos que arrastraban, ¿no es cierto?, estos indicios acá en Chile,
Y bueno, y también estuvo el tema de que como no se podía viajar, ¿no es cierto?, en estos últimos años, tuvimos una cooperación, digamos, a la distancia muy nutrida, muy fructífera, para poder entender, ¿no es cierto?, esta historia de la década de los 90. Bueno, y otro indicio además que aparece aquí vinculado a la cita de Pascal, ¿no es cierto? Todos los males del hombre provienen de esa imposibilidad de estar quieto en un dormitorio, en su cuarto, un poco la instalación entonces, tal como pudimos ver en el video, como esta apología, digamos, del aburrimiento, del estar quieto para motivar la creatividad, ¿no es cierto? Que es un tema, una dimensión que aparece desarrollada en el ensayo, el ya célebre ensayo de la teoría del conflicto central. Entonces se empieza a vincular los ensayos teóricos, las poéticas de Ruiz con estos documentos, ¿no es cierto? Entonces el trabajo tiene que ver también con una constelación que no solamente es documental, sino que también se empiezan a vincular los textos teóricos, incluso los textos poéticos y películas, ¿no es cierto? Ir sumando a esta constelación las películas. Algo relevante que tal vez lo voy a mencionar también después es que las poéticas se escriben, este libro que hoy día conocemos, que ha pasado por una trayectoria de traducciones, ¿no es cierto?, desde el inglés al francés, al español, es un libro que se escribe a partir de las conferencias que Ruiz dicta en este mismo periodo. Entonces, si bien las instalaciones no están citadas directamente, muchas de las operaciones que aquí aparecen están efectivamente desarrolladas en ese libro, ¿sí? Aquí no sé si dará el tiempo, digamos, para detenernos, pero hemos podido también, he podido como detectar algunos antecedentes que permiten explicarnos cómo Ruiz llega al Museo de Arte Contemporáneo a realizar estas intervenciones, y yo creo que hay algunas cosas claves, algunos antecedentes claves que quizás podríamos discutir también después con Fernando o con Eric, que tiene que ver con cuando Ruiz deja de trabajar en el INA, ¿no es cierto?, a mediados de los años 80, se acaba esto que desde la crítica de cine se llama, ¿no es cierto?, el periodo francés de su cine, asume la dirección del Centro Cultural de Havre en Francia. Entonces, en ese rol, entre otras cosas, él debe programar, digamos, debe hacer la programación de este centro que incluye artes escénicas, artes visuales, digamos, cine, y empieza a combinar, ¿no es cierto?, por eso que pongo ahí programación inter y transmedial, eh, digamos, prácticas artísticas en distintas disciplinas. Eso por una parte, y en ese mismo contexto Ruiz vuelve al teatro, y ahí aparece otro antecedente que es relevante, porque él vuelve al teatro, ¿no es cierto?, después de casi 20 años, a montar La vida sueño, que es una obra que queda seleccionada en el Festival de Aviñón, y lo que incluye aquí, por primera vez, aparentemente, ¿no es cierto?, especulando, es una escenografía que cuenta también con pantallas y monitores de video. Es decir, tenemos una puesta en escena, un escenario que incorpora cuerpos de actores en movimiento con imágenes en movimiento. También hay cosas que podríamos extendernos, pero creo que esa mención es aquí importante, el tema del teatro, y en 1990 los viajes a Estados Unidos, a partir de 1990, cuando él se va a Harvard, ¿no es cierto?, y es donde por primera vez realiza una instalación que se llamó La expulsión de los moros, que se monta en el ICA, ¿no es cierto?, y que después tiene algunas otras reposiciones. Eso sí, en términos, hay que decir que hasta 1990, hasta su viaje a Estados Unidos, él nunca había montado en Francia una exposición. Entonces también ese viaje puede haber sido, ¿no es cierto?, puede haber promovido, digamos, estos usos del museo. Aquí nada más es un poco de presentar el marco teórico en el que también yo he estado pensando, no me voy a detener, pero tenemos una cita de Jorge Lafella, ¿no es cierto?, que es un crítico argentino que ha estudiado las relaciones entre arte y cine, y por otra parte la obra que me interesa mucho también de la cineasta chilena y artista Janet Muñoz, que realiza estos envíos epistolares, ¿no es cierto?, estas películas epistolares, que se llaman Envíos, ¿no es cierto?, desde el año 2005 hasta el presente. Ella también investiga mucho ¿no es cierto?, el cine material, digamos, los aparatos y la materialidad del cine en relación a las transformaciones del cine digital. Parte también de esta
preguntas y marcos teóricos o lecturas que hemos hecho en la investigación. Pongo aquí 3 portadas en el ámbito como francés y local, también que nos ayudan a generar, como que construyen un campo de reflexión y de trabajo en torno al cine y las artes visuales, y de estas lecturas y los diálogos, aquí mismo hay una portada del libro de Eric, ¿no es cierto?, el último libro que presenta Metales Pesados, aparecen estas preguntas que yo creo que tienen mucho que ver con los diálogos que hemos tenido con Eric, y quizás él también va a poder referirse a ello. En primer lugar, y pensando en la trayectoria de Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, ¿es la instalación un tipo de película en vivo o una película performativa? ¿Pueden ser acaso las películas el registro de otras instalaciones? ¿Y son los espectadores del museo actores de una película por filmarse? ¿Sí? Como algunas preguntas. Acá una cita de una entrevista que me parece relevante para empezar a pensar, ¿no es cierto?, lo que, en términos intermediales, tal vez lo que significan estas instalaciones. Ruiz dice: hacer hablar un espacio plantea un problema teatral y cinematográfico al mismo tiempo. Al trabajar estas instalaciones se llega a comprender el cine teatralmente y el teatro cinematográficamente. Aquí vuelvo a las poéticas, y lo que me interesa sobre todo, hay muchos ensayos que tienen que ver con las instalaciones, pero quería destacar nada más el ensayo Fascinación y Distanciamiento, que a mi modo de ver plantea una teoría del espectador en Ruiz, y que luego podemos comentar, ¿no es cierto?, respecto de los espectadores del cine y los espectadores del museo, ¿no es cierto?, qué pasa con esa relación, que vendría a ser, en el contexto de la instalación, se permitiría, digamos, yo diría una relación basada en una dimensión más bien afectiva, ¿no es cierto?, de afectación entre el dispositivo de la exposición y los cuerpos de los espectadores. Aquí tengo unas citas también de ese apartado, donde él explica, ¿no es cierto?, la necesidad de una fascinación en este ensayo y la necesidad del distanciamiento, como lo conocemos, ¿no es cierto?, en la historia de la recepción, que implica la racionalidad en la práctica artística. Y ahí hay una cita que destaco en negrita, que es: no olvidemos que vivir una obra de arte no solo consiste en estar fascinado por ella, en enamorarse de ella, sino también en el comprender el proceso de enamorarse. Creo que ahí queda, ¿no es cierto?, de alguna manera contenido esta dimensión de la fascinación y la racionalidad, ¿no? Y finalmente, y esto lo quiero dejar aquí como para que podamos discutirlo también, que es una pregunta que nos hemos hecho mucho y que personalmente es una pregunta que me interesa a la hora de trabajar con archivos, ¿no es cierto?, estas investigaciones más especulativas, tiene que ver como cómo recuperar, ¿no es cierto?, estos legados históricos, pero de una manera también performativa, ¿no es cierto?, que permitan efectivamente afectar los contextos actuales del presente, dialogar, ¿no es cierto?, con las problemáticas actuales, y no cerrar, ¿no es cierto?, fetichizar estas historias del pasado. Y por eso que pongo esta cita, que me gusta mucho este ensayo de la exposición como dispositivo de Huberman, que dice: una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores, sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento. Lo voy a dejar hasta acá, para darle tiempo a mis colegas y no atrasarnos, así es que muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Eric. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la Bienal y también al Departamento de Artes Visuales por hacer posible este encuentro. Es que, bueno, voy a decir cosas a veces parecidas a las de Francisca, porque hemos, bueno, trabajado juntos. Es que estoy hablando desde París, y esta situación me parece interesante en el contexto de este encuentro. Conocí a Raúl Ruiz en los años en que fue invitado como profesor en la Escuela del Frénois, donde yo era por entonces director de estudios. Y desde hace varios años me interesa mucho esta instalación, Todos los males del mundo, y yo la conozco con su título francés, que voy a pronunciar en francés: 139, vous êtes ici. Asistí a la inauguración de la exposición y fui en este periodo asistente del artista Alain Fleischer, uno de los 3 artistas de la exposición, junto a Raúl y Robert Longo. La instalación de Ruiz, curiosamente, fue
bastante olvidada, como lo decía Francisca. De manera más general, el trabajo plástico del cineasta tiene de momento poca presencia en las memorias. Por ejemplo, hasta hace poco no había ninguna mención de esta instalación en los ensayos o textos sobre Ruiz. La expulsión de los moros, sí, porque el Jeu de Paume, el IVAM en Valencia y el ICE en Boston son instituciones potentes. Pero esta instalación fue rápidamente olvidada porque el Centro de Arte Le Gredac es un pequeño centro de arte sin poder de información, ¿no? Tuve la oportunidad de encontrarme con Francisca hace poco, no sé cuánto tiempo, quizás 2 años, y fuimos a buscar más material. La lista de los objetos, las fotos del montaje de la instalación, los artículos de prensa y todo eso. En enero pasado hice una entrevista con Madeleine Van Doren, la curadora de la exposición, quien falleció el 15 de septiembre pasado, y pude también conseguir una larga entrevista filmada, totalmente olvidada, de Catherine David en 92, hablando de la instalación del Gredac, y fue ella la curadora de la exposición, la expulsión de los moros en el Jeu de Paume. De hecho, curiosamente también, el archivo existe, ¿no? Tuvimos bastante suerte, pero la película central ha desaparecido y la instalación usaba objetos personales. Madeleine, me acuerdo, me enseñó el bastón de su padre que fue utilizado en la instalación. Y la directora de mi escuela, también una amiga de Madeleine, prestó también objetos personales. Y quizás podemos conseguir todos estos objetos finalmente porque son objetos de amistad. No visité, claro, la reconstitución de la Bienal, pero el trabajo me parece estupendo y sugestivo. Las fotos que pude ver son impresionantes. Quisiera desarrollar 2 temas. Uno es el papel de la instalación en la poética del cineasta, y el segundo es el problema, es el último punto de Francisca, el problema de la reconstitución de una instalación. La instalación, Todos los males del mundo, remite, pienso, a un ensayo publicado en los cahiers de cinema, Las relaciones de objetos en el cine. Es un texto muy interesante donde Ruiz desarrolla una teoría sobre la potencia narrativa de los objetos. Los objetos constituyen un mundo autónomo y tienen un papel importante en esta instalación. Se puede ver en la instalación que hay un dispositivo central, es decir, los bancos, las celdas, la proyección, ¿no? Como una iglesia, es el tema central, la idea fuerte. Pero todos los relatos que podemos observar nacen de la selección, a veces aleatoria, ¿no? Con la selección amistosa de los objetos ubicados en las celdas. Y me parece importante ver que en las películas de Raúl también tenemos este modo de constelación de los objetos. Tengo así, escogí algunas fotos que son una de Tres Tristes Tigres, la segunda de The Golden Boat. Escogí voluntariamente 3 películas de una inglesa, una chilena y una franco-portugués, y de Combat d'amour ensemble. Y se ve que este modo de proponer una cartografía es un modo muy importante de relacionar los objetos en las películas de Ruiz, y tenemos quizás la clave, ¿no? Con esta carta del el territorio. Tenemos ahí, me parece, una de las ideas centrales de su teoría en los años 80, que es la relación entre
el cuadro y el relato, ¿no? El relato nace de las tensiones misteriosas entre los elementos del cuadro. Pero el texto sobre las relaciones de objetos en el cine es bastante especulativo. Y en 93, en su diario, Ruiz escribe: recuerdo a Pascal Canet diciéndome, tu teoría de los objetos no está mal, pero es inaplicable. No estoy en absoluto de acuerdo con Pascal Canet, que es un cineasta y crítico de cine, y Raúl fue el guionista de su película Dora y la linterna mágica. Pero me parece interesante observar esta resistencia del cine con la teoría de Ruiz. Pienso que las instalaciones fueron para Ruiz una posibilidad para explorar, practicar, experimentar sus propias teorías sin los límites de la producción fílmica, sin la necesidad de un guión, sin el marco narrativo. Este experimento disfruta también en los años 90 de un contexto general. Fue un momento muy rico de diálogo entre cine y arte contemporáneo. La transversalidad fue un poco el lema y Raúl colaboró con coreógrafos, puso en escena piezas de teatro, como lo decía Francisca. Pero el eje central de sus instalaciones y también de esta instalación más conceptual, me parece, más que la expulsión de los moros, que fue realmente un teatro barroco. Me parece que más allá de la transversalidad semiótica, la búsqueda fue esta instalación como la búsqueda de una teoría del cine por otros medios, ¿no? Experimentar su teoría tenía una posibilidad con la instalación. El segundo punto es que no sé, por otro lado, si hay que reconstituir una instalación. Es un tema muy delicado y me recuerdo muchas conversaciones con el artista Sarkis a propósito de las instalaciones de Beuys en los mismos años, al final de los años 90. Para Sarkis había que aceptar la pérdida y crear una situación nueva. No se puede reconstituir una instalación, decía. Hay que producir una obra nueva. Cada decisión, decía, depende del artista. Hay una dimensión de improvisación. Cada presentación de la instalación obedece al contexto, ¿no? El sitio, el espacio, la situación histórica. Citó el artista Sarkis porque fue también un amigo de Ruiz, colaboró en su película El Tuerto, y los dos, Sarkis y Raúl, fueron profesores invitados el mismo año en la escuela Lefrénois. Pero en el caso de Ruiz, la situación me parece aún más compleja. No hablo únicamente del olvido que encontró la instalación y de la ausencia de elementos físicos, ¿no? Los objetos en las celdas, la película 16 milímetros, los elementos de construcción. Hablo del carácter inacabado, improvisado de su obra. Tenemos, de hecho, muchas películas inacabadas hoy en día. Hay toda una dimensión de lo inacabado que me parece fundamental. Es una clave de su obra. Las instalaciones tienen un poco el papel de los fantasmas en sus películas. Tienen un modo de existencia virtual. Remiten a la posibilidad de cruzar la frontera entre los vivos y los muertos. Voy a concluir. La cuestión es la siguiente. Cuando hay una ausencia, cuando un cuerpo falta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que encontrar un avatar o un doble, suplir la falta? ¿O tenemos que enseñar la ausencia, la laguna? Entiendo muy bien el contexto chileno y el deseo de retomar la obra de los artistas exiliados, de reanudar, de suturar las brechas o las grietas. Pero no sé si es realmente posible. Me parece interesante ver la ausencia, la falta, el accidente. Este es también el problema con las películas inacabadas y encuentro el trabajo de Valeria Sarmiento muy estimulante, sobre todo con
la última, el tango, no es la última película, pero la última película restaurada de Raúl, el tango del viudo, y el hecho de poner la película al revés. Es que, no sé, tenemos que revertir el orden de la obra, tenemos que ver las cosas dos veces. Es una pregunta difícil cuando se trata de instalaciones, lo sé, pero me parece estimulante, es una pregunta un poco para el coloquio, ¿no? Pensar las instalaciones dos veces, una vez hacia adelante y otra vez hacia atrás. Ya está. Muchas gracias, Eric, y le dejamos entonces la palabra a Sandra Catino. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Muchas gracias por esta invitación. A mí me hizo pensar mucho y espero que las cosas que yo pude pensar desde una especialidad que se aleja mucho del cine y de las instalaciones contemporáneas. Yo soy especialista en Renacimiento, en Barroco, por lo tanto un poco va desde ese horizonte, ¿no? mi participación. Y sobre todo retomar algunas cosas que ya se han dicho, ¿no? La estructura que tiene que ver con la forma de una capilla, con cómo Raúl Ruiz imagina, ¿no? Este relevo en el que se interrelacionan una instalación con una galería de arte, que era una iglesia, o sea, que era un cine, y al mismo tiempo él transforma este cine en una iglesia, y entonces a mí me parece interesante, ¿no? Hacer ese recorrido, y ese recorrido también converge con la imagen perdida de esa cinta que se proyectaba, como bien contaban Francisca y Eric, en el fondo de esta pantalla, en el fondo de la instalación. Acá, ¿no es cierto?, vemos algunas imágenes tomadas de la instalación que se hizo en Francia, que se hizo en París, y de la que se hace ahora en el museo. Tal como decía el video que realizó Francisca con Eric para mostrar esta instalación en esta ocasión, podemos ver que hay un calce, una suerte de relación entre la imagen y también, como podríamos pensar, de relevo entre la imagen de un sacerdote que al parecer no se conecta con el público y cuyo rostro se sobrepone al rostro de, aparentemente, ¿no? Eso es lo que se supone, lo que dice el mito, un autorretrato de Roger van der Weyden. Y entonces, la primera pregunta que me hago yo, como historiadora del arte, como especialista, ¿no es cierto?, en estos periodos, es por qué hay un retrato, un supuesto autorretrato ahí proyectado, y donde yo supongo, ¿no es cierto?, que además el juego del calce y del descalce estaba muy, muy bien pensado, muy bien intencionado. El hecho que haya tomado, ¿no?, este autorretrato, me parece a mí, tiene que ver también con esta suerte de juego, de relevos entre la función que cumplían las imágenes como convocadoras de pensamiento, como también, ¿no es cierto?, como un elemento de profunda emoción en el mundo religioso, y cómo ese relevo está siendo tomado por el arte, ¿no? Hay una especie, quien lleva ahora, ¿no?, la ceremonia es, o, ¿no es cierto?, aparentemente a través de transparencias también, el autorretrato de un artista, pero también es interesante pensar que no es cualquier autorretrato, por lo pronto es un autorretrato que no sabemos bien si es un autorretrato, y es un autorretrato no hecho por la mano del mismo artista, cosa que es bastante paradójica si pensamos que los autorretratos son una imagen hecha por el mismo artista. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta obra que perdura la hace Pascal Granier, que es quien compone, ¿no?, este tapiz a partir de una imagen perdida
de Roger van der Weyden, que se pierde, ¿no? Cuando durante una guerra, en 1600 y tanto, se quema el edificio en el que era conservada, y solamente se conserva entonces este tapiz. La imagen que nosotros vemos acá, que es la que se ve proyectada, está aquí, y se supone que es el autorretrato porque es el único personaje, uno de los únicos personajes que están cumpliendo con los elementos que cumplía el autorretrato. Estaba puesto dentro de una escena, pero ligeramente hacia el margen y mirando al espectador. Es una imagen laica, además puesta, ¿no es cierto?, en este relevo. Es la justicia de Trajano, una viuda pide justicia a Trajano cuando Trajano está partiendo hacia la guerra, y le dice, no, 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 lo vemos después, ¿no? Cuando llegue de vuelta a la guerra. Y bueno, en ese momento, ¿no?, la viuda le dice, pero bueno, nada me asegura que usted, señor, vaya a estar vivo cuando vuelva de la guerra. Y entonces Trajano se baja del caballo y hace el juicio. Entonces también tiene algo, ¿no? No sé, ahí los especialistas en Ruiz contactarán con la idea de justicia, la idea también, ¿no es cierto?, de este juego con la autoridad. En fin, ahí no soy yo la especialista, pero les cuento un poco la historia de esa imagen. Más allá de eso, ¿no?, me parece interesante pensar esta relación con el mundo de la Iglesia, porque el mundo de la Iglesia es efectivamente el mundo que sirve de patrón al teatro y también al espectáculo. Elijo esta iglesia de Giacomo della Porta y Vignola para ejemplificar, ¿no es cierto?, cómo una capilla tiene un orden, y ese orden está puesto para causar un cierto efecto en el espectador. Los techos pintados, las imágenes, los efectos de luz como el que nosotros vemos acá, todos tienen el foco de sorprender, de captar la atención, de emocionar en primer término, y eso a mí me parece que Ruiz lo toma bastante, ¿no? La idea de que una imagen no se conecta primero con la razón, sino que primero se conecta con las pasiones, con las emociones, y en ese sentido una imagen no necesariamente tiene que ser racional. La primera condición es que emocione. Y, ¿no es cierto?, dentro de estas iglesias impresionantes, la iglesia que fue durante bastante tiempo la iglesia más importante de Roma, la más espectacular, la primera iglesia barroca, en el altar, que vendría a ser, ¿no es cierto?, este espacio de aquí, bajo el triunfo del nombre de Jesús, porque es una iglesia jesuita, bajo este altar se celebraban todos los años les quarantore, eran espectáculos teatrales que se hacían acá. Obviamente, no estoy diciendo que Ruiz lo conociera ni nada, pero estoy pensando en entregarles información que puede ser valiosa para dimensionar el nivel de espectáculo que podían ver alguien en el siglo XVII, un poco después, ¿no es cierto?, de que Roger van der Weyden hiciera su autorretrato en ese tapiz. Todos los años se celebraba en esta iglesia, en la iglesia del Gesù, esta quarantore que celebraban, ¿no?, conmemoraban las 40 horas que pasaron entre la muerte de Jesús y su resurrección. El grabado que nosotros vemos acá es una especie de memento, de souvenir de la conmemoración que se hizo. La totalidad del ábside de la iglesia había sido ocupada por esta escenografía de 40 metros de altura, 20 metros de ancho, 15 metros de profundidad, que contaba además, ¿no es cierto?, con efectos de ángeles que volaban, llamas que salían, humo que se elevaba, y finalmente levitaba una hostia resplandeciente, produciendo una enorme conmoción. De ahí que se produjera, ¿no es cierto?, este grabado para recordar ese efecto. En ese mismo tiempo, en esos mismos años, también Athanasius Kircher, otro jesuita, hacía el Ars Magna Nucis et Umbrae, seguramente, ¿no es cierto?, una imagen que podría ver, perdonen, maldición. Entonces, como les contaba,
nosotros lo que vemos acá es el espectáculo también que se generaba al interior de la iglesia, un espectáculo que nosotros podemos ver en profunda relación también con las investigaciones en la cámara lúcida, en la idea, ¿no es cierto?, de esta magia catóptrica que produce el cine, que conmociona y busca también imágenes llamativas, hombres en el infierno, esqueletos, y que, por supuesto, se basa también en dispositivos que actúan en la oscuridad y, de alguna manera, ¿no es cierto?, de esa manera también encausan la mirada del espectador, también porque son dispositivos que están hechos a partir de la perspectiva, que condiciona el lugar que debe ocupar el espectador. Y eso también nos vuelve a llevar a Ruiz, a la forma en cómo él relaciona, ¿no es cierto?, la proyección de imágenes móvil y el efecto que eso produce en el espectador. Por otra parte, la idea de un dispositivo que aparece, ¿no es cierto?, hecho a partir de un punto fijo, que tiene que ser visto por el espectador desde un determinado lugar, está fuertemente activado también en la instalación de Raúl Ruiz. Nosotros somos obligados a ver el interior de esta serie de capillas a través de las cruces, que nos obligan a tener siempre una visión parcial y determinada de la imagen. El juego que hace Ruiz es que nosotros también nos podemos ver y podemos ir componiendo en nuestra memoria, en nuestra imaginación, cómo podría ser este interior. En el caso de la instalación, nosotros vemos en el museo, además se reconstruye en este espacio. Y aquí, del mismo Jacopo Vignola, el arquitecto del Gesù, quería mostrar, ¿no es cierto?, esta imagen donde se muestra cómo actúa la perspectiva a partir de un punto fijo. Un dispositivo que había sido ya ampliamente abordado, ¿no es cierto?, por el arte anterior a Raúl Ruiz, y también sobre todo en las instalaciones que ponían en evidencia cómo actuaba el dispositivo de la perspectiva, y de esa manera también, de alguna manera, lo desestabilizaban. La idea, finalmente, ¿no es cierto?, de establecer un circuito, de establecer la idea de hacer un circuito, un recorrido, también lo podemos ver a partir de las cruces que nosotros vemos acá, que remedan la misma idea de las capillas, y acá, ¿no es cierto?, el plano de la instalación en el Bellas Artes y el plano del Gesù, que me tomo del Gesù, pero podría haber sido, ¿no es cierto?, también finalmente cualquier iglesia. Nosotros vamos viendo el recorrido, y es un recorrido que va construyendo sentido. No me voy a detener demasiado en eso, pero lo interesante es que el orden de las imágenes en las capillas, todas tiende a construir un sentido, y es algo muy similar a lo que nosotros podemos ver que ocurre acá. También acá las distintas capillas, los distintos lugares van llevándonos, ¿no?, hacia un sentido. Y aquí, ¿no es cierto?, pienso que quizás a Raúl Ruiz le habría encantado este lugar, precisamente porque la arquitectura del museo recrea, remeda, ¿no es cierto?, el juego que existía entre los espacios de las cúpulas, que vendrían a ser, ¿no es cierto?, el lugar del altar, y la larga nave que está, ¿no es cierto?, que ordena las capillas, solamente que aquí, ¿no es cierto?, el altar vendría a estar aquí y no en el espacio de la rotonda. No quiero alargarme mucho más porque ya estoy en el tiempo, pero simplemente lo dejo puesto, ¿no es cierto?, como un tema abierto que podemos seguir desarrollando. El arte de la memoria que Raúl Ruiz desarrolla en un ensayo que se llama Imago, también me parece a mí tiene una resonancia para pensar en esta idea de un orden que estructura la instalación, un orden fijo que permite disponer ordenadamente las imágenes en lugares todos iguales, con la forma en como el arte de la memoria, la forma en que tenía memorizar, y que explicaba también el orden de la iglesia, ¿no? Las capillas son siempre iguales, y cada una tiene un sentido distinto que recoge, cuyo sentido es recogido por la imagen que domina la capilla. Nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que eso está también en los manuales de arte de la memoria, donde, ¿no es cierto?, distintos lugares
ordenaban para contener en su interior las imágenes. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un manual maravilloso del Renacimiento, en el que cada una de estas habitaciones guarda una imagen, imágenes que lo mismo que las celdas que recrea Raúl Ruiz, son espacialmente hechas para que quepa justo un ser humano que además, ¿no es cierto?, habita estos espacios junto a las imágenes agentes en las que son retenidos los significados. Y cuando uno ve esta imagen, ¿no?, de cómo debían ser dispuestas en cada uno de estos lugares de la memoria distintos elementos, aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo también eso aparece, ¿no es cierto?, un juego entre esta lista de objetos que habitan cada una de las capillas con las capillas del arte de la memoria, con estas celdas del arte de la memoria. Aquí, ¿cierto?, otra imagen más donde vemos estos objetos contenidos que sin duda nos recuerdan el tipo de objetos que nosotros podemos ver, también objetos habituales, cotidianos, que se cargan de sentido y activan, ¿no es cierto?, en la medida en que son depositarias de sentido. Ahí, ¿no es cierto?, más relaciones que podemos seguir desarrollando. Por supuesto, el arte de la memoria, y lo decía también en ese ensayo Raúl Ruiz, considera imágenes eróticas que son, ¿no es cierto?, tal como decía Pietro da Ravenna, las que más dan crédito al arte de la memoria. Ellas, ¿no es cierto?, el depositar contenidos en figuras desnudas, en imágenes sugerentes, como las que también ocupa Raúl Ruiz en sus instalaciones, hace que las cosas se vuelvan más memorables. Raúl Ruiz habla de imágenes germinales, de ficciones instantáneas, y también dice, ¿no es cierto?, que lo que debiera aspirar es a crear, a pesar de que el cine es un movimiento, una imagen inmóvil, estas imágenes germinales, gatillantes de ficciones instantáneas que perduran en la memoria y que se independizan, por decirlo así, de el creador. Algo que por lo demás también hay, ¿no es cierto?, más imágenes mnemotécnicas que sin duda, ¿no es cierto?, yo busqué las que más podían enlazarse con Ruiz, Ruiz obsesionado por los zapatos, según pude ver en la instalación del museo, y que nosotros vemos que también parece ser una instalación común a, también al arte de la memoria. Interesante, ¿no?, pensar que tal como para Raúl Ruiz, las imágenes de la memoria debían, por decirlo así, independizarse del sentido original, volverse activas y contar su propia historia, también, ¿no es cierto?, hacia el mismo tiempo en el que se hacían, ¿no es cierto?, los quarantore en el Gesù, un gran alquimista y médico, Cornelio Agrippa, advertía que quienes se aficionaban al arte de recordar colmaban su mente con imágenes tan monstruosas que generan una especie de manía y frenesí por lo tenaz de la memoria. Y Giovanni Ciampoli, un poeta y amigo de Galileo, en 1649, decía que su memoria era monstruosa, que estaba habitada no por pinturas inmóviles, sino por fantasmas animados. Decía, no tiene la memoria una galería varia de pinturas mudas, sino que ellas permanecen como simulacros vivientes, ruidosos e indómitos. El modelo pasivo del depósito del archivo de imágenes, Ciampoli oponía la idea de un teatro donde las imágenes se reanimaban. Dice, en el primer ingreso de la mente vigilante nos ve muy tranquilo. Llegan luego nuevas tropas de fantasmas forasteros y otros fantasmas, y estos, ¿no es cierto?, se retiran luego a las celdas de la memoria. Sin embargo, en el sueño, cuando los guardias se duermen, estallan todos los límites. ¿Qué ruido hacen entonces, sin nuestro consentimiento, estos fantasmas sin custodia dentro de nuestras cabezas? Cantan, suspiran, bailan, luchan, saquean los altares, violan a los dioses sin diferencia, sin ley, imprudentes, rebeldes, furiosos y superando las obras de la naturaleza con los inventos de los sueños, nos muestran un mundo enloquecido por imposibilidades desproporcionadas. Ahí lo dejo.
Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por sus presentaciones que nos abren un montón de preguntas, perspectivas, visiones sobre esta obra de Ruiz. Yo muy brevemente agrego un par de elementos y retomo algunas cosas. Estamos ya casi en la hora, pero tenemos tiempo para una ronda más de comentarios, creo. Me parece que de todas maneras hay que poner esta obra en el contexto de la producción póstuma de Ruiz, que tiene esta paradoja de ser un autor que luego de morir sigue produciendo películas, libros, instalaciones, como si él hubiera dejado una herencia de cosas por hacer. Todavía como si su fantasma rondara en producciones inconclusas que se van terminando según sus instrucciones, pero también con cierta libertad y con cierta ficcionalidad, con cierta invención, creo. Esto también está en el contexto de el retorno de mucha producción chilena durante los años de dictadura, que recién ahora estamos pudiendo ver aquí. Creo que Erika apuntaba certeramente a ese contexto de una producción escindida en Chile entre lo que se hacía aquí y lo que se hacía afuera, muchas veces en comunicados, que ahora se está reanudando también. Es una discusión cómo se hace eso. Me parece que hay mucho que pensar respecto a cómo esta obra habita también la Bienal, cómo la obra dialoga con las escuelas de cine para niños de Alicia Vega, frente a las cuales se encuentra, cómo dialoga con la instalación de Adriasola y Sepúlveda, que trabaja con esta idea de cine expandido para el museo, y con el resto de las obras, con la obra que homenajea a Umbral de Juanemar, una novela que el propio Ruiz habría querido tal vez adaptar. Y me parece muy interesante con cómo esta obra de Ruiz nos plantea el problema de un cine más allá del cine, un cine fuera del cine, un cine, algunos de ellos cine expandido, cine instalado, y cómo esta obra también retoma un montón de hilos de la obra de Ruiz, el tema del aburrimiento, esto de estar encerrado en una sala, el tema de la interrogación del cine como dispositivo, la sala oscura, su vínculo con la iglesia, su vínculo con el museo, esta pregunta por lo que Juliana Bruno en su Atlas de la Emoción llama la arquitectura afectiva del cine, estas salas en que nos reunimos a oscuras a contemplar imágenes proyectadas, y también esta pregunta por la teología, la vinculación con el cine como, Ruiz decía, misterio y ministerio, el cine como una especie de teología de la imagen, pero también el cine como territorio para herejías de la imagen que disientan de los consensos en los cuales a veces parecemos sumergidos. Y creo que ahí también hay una potente apuesta política del cine y del trabajo de Ruiz en general, por intentar producir imágenes que permitan la fantasía, el disenso, la disonancia, pensar más allá de los marcos establecidos, y hacerse preguntas respecto a la imagen, y como decía Francisca, más que permitir que la imagen nos imponga un relato, producir imágenes que posibiliten muchos relatos, pensamientos, visiones, fantasías disonantes en cada espectador. No sé si quieren ustedes mismos ahondar en algo de lo que dijeron, recoger alguna de las cosas que dijeron otros, comentar algo más. Francisca, Eric, Sandra. Bueno, brevemente podríamos hacer, bueno, dijiste muchas cosas, creo que también da como para hacer toda una ronda de nuevo, ¿no es cierto?, de presentaciones, pero estaba pensando, ¿no es cierto?, en los usos que el mismo Ruiz da del archivo, ¿no es cierto?, el archivo pictórico, digamos, de los cuadros con los que trabaja, de las pinturas, de los textos literarios, de estas adaptaciones, ¿no es cierto?, entre comillas. Entonces, lo único que podría decir al respecto es que el mismo Ruiz se convierte como en el referente de la práctica de investigación o de la práctica artística actual, por lo menos para el desarrollo de esta investigación que estamos haciendo, que en gran parte es en diálogo con Eric y también con otras personas. Es como cuando como un objeto de estudio en el ámbito de la investigación académica o tradicional se convierte en el propio referente y guía, ¿no es cierto?, y modelo que nos dice cómo tenemos que activar o llevar a cabo esta investigación, ¿no es cierto? Sabemos que se trata de
o sea, desde la perspectiva de esta investigación, un archivo vivo, entonces cómo mantener con vida, ¿no es cierto?, en la posteridad, tal como tú lo has dicho, este legado, y en ese sentido yo creo que, bueno, Ruiz era muy consciente de los investigadores del futuro, o sea, yo estoy segura de que él estaba pensando siempre en quién iba a encontrar. La misma Valeria Sarmiento me ha comentado varias veces que este tema de las instalaciones era como su gran secreto, ¿no es cierto?, el gran secreto, digamos, que Ruiz escondía, que no, y ella tampoco estaba muy al tanto. Entonces, como en términos, yo digo, de investigación artística, como epistemología también, encontrar en los propios objetos de estudio los referentes de cómo hacer las investigaciones. Y por eso que ahí retomo lo que reflexionaba Eric, ¿no es cierto?, qué hacer, ¿no es cierto?, con estos documentos. Yo creo mucho en la motivación de nuevas obras, de nuevas piezas, de nuevos textos, ¿no es cierto?, que van a permitir, ¿no es cierto?, darle vida a esta obra y a todo lo que se vaya creando, digamos, hacia el futuro. Entonces ahí vale la pena hacer otra presentación, tal vez en otra ocasión, donde repasemos los usos del archivo de Ruiz, que es algo que me interesa mucho, los usos de las pinturas de Velázquez, ¿no es cierto?, los usos de los archivos audiovisuales, tanto de los noticieros en Francia o en España, que también eso está presente en las instalaciones, así que hay archivos pictóricos, audiovisuales, ¿no es cierto?, que él manejaba y que en el fondo volvía a reescribir. Entonces, creo que ahí también hay otro estudio como pendiente de recuperar esas metodologías de trabajo. Sí, yo lo que veo con estas estos cuatro momentos de discusión es que se ve como hay varios niveles, ¿no?, de interpretación, y se puede entrar en las obras con realmente puntos de vista distintos, ¿no? Es que claro que hay toda una dimensión histórica en el sentido de las referencias a la historia del arte y también a los textos y a la teología y todo el pasado. Se puede ver también el experimento más teórico, ¿no? Y también hay algo como, no sé cómo decirlo, pero es como si una posición con su tiempo, ¿no?, en Ruiz, porque, bueno, hace instalaciones en el momento preciso donde los cineastas hacen instalaciones, y hay siempre en su obra, porque hay momentos realmente muy distintos, ¿no?, y hay periodos, pero no solamente en cada periodo hay cosas muy distintas. Ahí se ve que tiene un tema durante 3 años y va a desarrollarlo hasta que cambia de tema, y se ve que hay como una adaptación. Es muy interesante ver este movimiento en la contemporaneidad, en su tiempo, y también la posibilidad de su posteridad. Y es que este juego cruza varios temas, y me parece que, claro, que es también una cosa que se puede, bueno, discutir o investigar, ¿no? Es que cómo hacer con estos diferentes niveles de interpretación, que es un tema también ruiziano, ¿no?, de la exégesis medieval, ¿no?, con los 4 niveles de interpretación. Y hay algo en este sentido que tenemos que aprovechar, ¿no? Es que me parece bien en este sentido. Gracias. No sé si, Sandra, ¿tienes algo que agregar o comentar más? Había en tu presentación un montón de diálogo con fuentes ruizianas, con cosas que tal vez no conoció, pero que nos explican mejor las operaciones que estaba haciendo. ¿Algo que quieras añadir? No, yo creo que me alargué mucho, de hecho, con tanta interrupción de los llamados de los difuntos y de los dioses desde mi celular, así que pido mil disculpas. Nada, yo agradecerles nomás por la invitación. La verdad es que me parece que ese ensayo Imago, yo no soy particularmente demasiado conocedora de las cosas de Ruiz, me he visto obligada casi porque a los amigos les gusta, les gusta Raúl Ruiz a conocerlo, pero me parece que da pistas bastante buenas de cómo él entra a la imagen, de que él vio en la técnica de la memoria
algo que le hizo mucha resonancia, y que por supuesto él en ese texto él transforma y adapta, pero él está pensando en el cine, pero también creo que las instalaciones son una oportunidad para Raúl Ruiz de pensar la imagen en móvil, que él habla en ese ensayo como una aspiración del cine, como algo que el cine quisiera como transformar, ¿no? Que la imagen fuera tan poderosa que se volviera una imagen inmóvil en la mente, capaz por lo más de desencadenar otras narraciones. Y creo que la instalación, y esto con toda la patudez que da la ignorancia, ¿no? También puede ser pensada desde ese dilema, ¿no? Desde esa idea de que es una oportunidad para que el cine se vuelva una imagen fija y dejarle el movimiento en cambio al espectador que trata como de mirar esta imagen. No sé cómo lo ven ustedes. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que también es muy interesante cómo en esta obra de Ruiz convergen muchos pasados, el pasado reciente de su obra, un pasado más remoto de la historia del arte y de la historia del cine, el pensamiento, la teología, pero tiene mucha capacidad de dialogar con el presente. A mí me gusta harto, o sea, pensar que son dispositivos construidos de manera tal que permiten que al remontarse, incluso sin el autor y de manera transformándolos, como ocurre acá en esta instalación, generan como cortocircuitos o conexiones interesantes con lo que está pasando. Me parece que un poco también la Bienal ha intentado pensarse desde esta idea de umbral, como un sitio de transición, de encuentro entre dos zonas. Un arte tiene su tiempo y tiene sus propios, pero también se puede conectar con el presente, con lo que está fuera del museo, y yo creo que la instalación de Ruiz logra muy bien eso. Me parece, yo reiteraría la invitación para quienes puedan a visitarla, a ir a conocerla en persona, y también un poco a aprovechar la invitación que nos hace esta instalación a averiguar más sobre ella, un poco pensar que la obra no se agota en lo que está ahí en el museo, que tiene como una especie de iceberg, que tiene un montón de zonas ocultas. En la investigación de Eric y Francisca ha sido fantástica en ir desvelando pequeños misterios, y estoy seguro que van a seguir encontrando más y más tesoros en esta búsqueda. Así que también los dejaría muy invitados a todos y todas a acercarse a esta obra y conocerla en persona. Eso, si les parece, creo que ya estamos en la hora, tenemos que ir cerrando. Agradezco mucho sus presentaciones, agradezco mucho también a los equipos técnicos que han hecho posible este coloquio, y ciertamente a la Bienal esta invitación a dialogar con algunas obras de Alfredo Yar, Lotti Rosenfeld, Raúl Ruiz y Mata Clark, de las que se presentaban en este encuentro de artes mediales. Muchas gracias entonces a todos y todas por estar aquí. Buena tarde.